Saludos y bendiciones. Buenísimos, bendecidos y prosperados días para todos y todas los que nos ven y nos oyen a través de este video en su Instituto Socioteológico Integral Reformador. Y continuamos con la materia que estamos desarrollando sobre lo que es las finanzas bíblicas. Hoy nos toca ir a la clase número 10. Y vamos a estar viendo el dinero que vamos a obtener no debe ser producto de fondos de ninguna institución obtenidos en forma indebida. Es decir, el detalle no está que el dinero venga de alguna institución, sino que venga en forma indebida. Y no solamente tiene que ver con instituciones, tiene que ver también con empresas, tiene que ver con cualquier área. Para efecto de nosotros los cristianos, obtener dinero de forma indebida es indirectamente un robo. Mi papá, cuando era un chavalo, me enseñó que robar y cogerse lo ajeno es lo mismo. No sé qué dice Junior Quintero de eso. Robar y cogerse lo ajeno es lo mismo. Ahora, un ministro no tiene que venderse a ningún costo ni botar su testimonio por ningún precio. Si como ministro no mantengo el nombre de Dios en alto ante los ojos de los hombres, no podré ser honrado por Dios. Como principio está establecido, Dios honra a los que le honran. Si tengo que vender los principios que he aprendido de Dios para recibir beneficios de los hombres, quedaré desprovisto del favor de Dios y comenzaré a vivir en desgracia, producto del engaño y la mentira. Tampoco debe ser el dinero que venga a nuestras manos producto del engaño, la manipulación, la intimidación y el control. Tampoco debe ser. Proverbios 21:6 dice: amontonar tesoro, oiga, con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Este texto lo he analizado varias veces e incluso cuando yo analizo este texto, señoras y señores, hay una nación en el mundo que fungió como una potencia por varios años y este anillo le queda pero completito en el dedo. ¿Cuál? Amontonar tesoro con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Es decir, enriquecerme engañando a otro, enriquecerme en pro del deprimento o detrimento, creo que es la palabra, de otros y otras, es un aliento temporal, momentáneo. Detrás de eso, señoras y señores, está la muerte de muchas cosas. En el caso de nosotros los cristianos, estamos claros que no está la muerte espiritual, porque la vida que recibimos de Jesús es eterna, pero sí está la muerte del propósito de Dios para nosotros. Sí está la imposibilidad, óigame, que el Dios que todo lo puede me enriquezca porque yo estoy obrando mal. Y lo que Él dejó establecido, sencillamente, en su soberanía estableció que enriquecerse con lengua mentirosa, engañando a otros y a otras, fingiendo que estoy haciendo el bien, fingiendo que voy en ayuda del otro, pero voy es en ayuda mía propia. Eso es aliento fugaz y lo que hay detrás de eso es la muerte. Reitero, Proverbios 21:6. El mentir es un principio satánico. Escúcheme, hágalo quien lo haga y dígalo quien lo diga. Y es aborrecido por Dios cuando tengo que mentir y engañar a la iglesia
para obtener su dinero es como tratar de engañar y de mentir a Dios. Jesús dijo: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Mateo 25, 40. Aunque aclaro y salvo el texto, este texto en lo absoluto no tiene ni guarda relación con la iglesia directamente, por causa de que todo lo que es Mateo 24 y Mateo 25 tiene que ver con eventos que se van a dar después del arrebatamiento de la iglesia. Óigame, pero el principio sí lo podemos tomar como tal. ¿Cuál es el principio? En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Recuerda que nosotros, escúchame, nosotros fungimos como hermanos de Jesús. Y Jesús está diciendo acá que lo que le hagamos a uno de sus hermanos más pequeños, a él se lo estamos haciendo. También te recuerdo que en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles iba un hombre arrogante, soberbio, montado sobre una cabalgadura, y hubo un poder sobrenatural que lo derribó de su cabalgadura, y cuando estaba tirado en el suelo, la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Ahora, ¿a quién perseguía Saulo? ¿A quién arrastraba Saulo? ¿A quién estaba impidiéndole llevar su vida espiritual normal y tranquila? A la iglesia que estaba iniciándose en el primer siglo de la iglesia. Entonces, perseguir, engañar, manipular, atracar a los cristianos, sacarles el dinero indebidamente, es hacérselo a Jesús también. Tengamos cuidado con eso. Este es un principio que está establecido en las Escrituras. Todo lo que tú hagas en contra de la iglesia es hacerlo en contra de Dios. Jesús le dijo a Pablo cuando perseguía a la iglesia: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hechos 9:5. Toma en cuenta que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias de tus mentiras y tus engaños. Lo duro del caso es que cuando el pueblo se dé cuenta de tus engaños y de tus mentiras, caerás en desgracia y nunca más confiarán en ti. Tampoco debe ser producto del soborno. El soborno es en parte es semejante a la mentira y al engaño, con la diferencia de que pisas este terreno es tratar de vender o comprar la autoridad que hemos recibido de Dios. La autoridad ni se compra ni se vende, solo se ejerce. El soborno es aborrecido por Dios hasta el punto que es comparado con la mentira, la calumnia, la usura, el perjurio. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Oiga, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que el inocente admitió cohecho soborno. Salmo 15, 1 y 5. El soborno está en total contraste con la naturaleza de Dios. Dios grande, poderoso y temible,
que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Deuteronomio 10:17. El soborno trae consecuencias negativas en la vida de quien lo hace y se expone a una vida de perturbación. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Proverbios 15:27. La versión bíblica de las Américas dice: perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Proverbios 15:27. Producto de adulterar o violentar principios que están dentro de un sistema. Tampoco debemos de enriquecernos o de hacer dinero, de traer dinero a nuestra casa como producto de adulterar o violentar principios que están dentro de un sistema. Supongamos que aquí tenemos uno que tiene una vaquera y que produce leche. Entonces, para aumentar la leche, le echamos agua. Eso se llama adulterar. De repente, si la estamos vendiendo para cualquier área, menos para producir queso, fácilmente vamos a engañar a la gente. Pero en el caso del que vende la leche para producir queso, el que hace queso sabe qué cantidad de queso le debe salir, de qué cantidad de leche. Otro detalle, yo no sé si usted lo sabía, si no lo va a saber, si no lo sabía, entérese ahora, que cuando se tiene un ganado legalmente tabulado y registrado, todo lo tienen en una computadora, Junior Quintero. Todos los días el ordeñador tiene que medir, en otros casos pesar la leche de cada vaca. Y eso hay que llevar un registro. Entonces, si se chequeara por el registro de cada vaca que se ordeñó, finalmente la suma tiene que dar una cantidad específica y determinante. Si le agregamos una cantidad de agua a esa leche, pues por lógica ahí va a salir la trampa, como se dice. Y así sucesivamente. Personas que tienen un negocio y le agregan le disminuyen al peso 100 gramos o 200 gramos. Entonces, están vendiendo 1 kilo, supuestamente, pero en el peso están robándose 100 o 200 gramos, porque la gente lo hace. Sucesivamente, gente que vende carne. Esto es una práctica muy común ahorita en las carnicerías, creo que en todas. Es agarrar la carne luego de picarla y meterla en agua. El pollo, igualito. No sé por qué la carne se llena de agua, el pollo se llena de agua, sobre todo el que venden congelado. Gran parte de lo que está ahí es agua. Otros le inyectan con una jeringa grande agua para aumentar el peso. Entonces, de esa manera, ellos se hacen de un dinero que no es legal, que no es correcto. Otro caso que se vio mucho acá en Venezuela eran los medidores del fluido eléctrico, que le ponían algo que llaman un ladrón. Bueno, el ladrón era el que estaba haciendo el asunto, ¿no? Ahora, y así sucesivamente en otros productos que de repente usted no conoce, yo no conozco. En el caso, pudiéramos decir, del que vende el café ya molido, que le agregan otra sustancia que no realmente es café para aumentarlo y venderlo como si fuera café. Lamentablemente, los hombres se han armado para realizar todo tipo de trampa y de esa manera, pues, aumentar sus ganancias, pero de una forma ilícita, es decir, producto de adulterar o violentar principios que están dentro de un sistema. Proverbios 20:23 dice: abominación son a Jehová las pesas falsas y las balanzas falsas, no es bueno. Todo lo que viole o adultere un principio con el fin de alcanzar beneficios personales es abominación a Dios. Por ejemplo, alterar cualquier tipo de medidor en los servicios urbanos, tener arrimo indebido u otros
u otros. Mejor es lo poco, oiga, con justicia, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Eso lo dice Proverbios 16:8. La versión bíblica de las Américas dice, mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Proverbios 16:8. No evadir los impuestos de ningún tipo. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo demarcó un principio que quedó establecido para el creyente. Él expresó: pagad, oiga, a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. 1. Al que impuesto, impuesto. 2. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Eso está en Romanos 13:17. Texto que ha sido en estos últimos años de nuestra amada Venezuela tratado de distorsionarlo en la mente de muchos hombres y de muchas mujeres, e incluso me refiero a ministros, los cuales tomaron partido y tomaron partida en golpes de Estado en estos últimos años de gobierno aquí en Venezuela. Y el texto bíblico le dice a usted y me dice a mí, y Pablo lo escribe, en el tiempo en el cual estaba uno de los imperios más crueles y sangrientos de la tierra. Pablo dice lo siguiente: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13:7. Yo, personalmente, puedo no estar de acuerdo con el gobernante de turno, pero eso no me da derecho a mí para torcer las escrituras o para torcerme yo, que es la palabra más adecuada, más correcta, para torcerme yo frente a las escrituras por causa de que el tipo está cometiendo alguna falta. Pregunto yo soy fiscal del Ministerio Público para enjuiciar al individuo o en este caso para recaudar todos los elementos para luego entonces llevarlo ante un juez, pero muchos de nosotros hacemos la de fiscal del Ministerio Público y hacemos la de juez también y condenamos. Sin embargo, el denunciar, que es lo que debiéramos de hacer nosotros, pues, hablando criollamente, la mayoría no tienen las voluntades para irlo a hacer. ¿Sí? Porque tenemos valor para gruñir, pero para hacer las cosas correctamente y denunciar donde se debe, no lo hacemos. Agarramos y criticamos a través de las redes sociales, eso lo hace cualquiera. Pero ¿quién toma si de verdad hay elementos que puedan inducir a ese individuo a un juicio? ¿Quién lo hace? Son muy pocos. Ahora, para usted y para mí como cristiano, es pagar todo lo que debamos. Debemos tomar en cuenta que evadir los impuestos es robar a la nación. En una ocasión, a Jesús le cobraron los tributos del templo, oiga, que equivalían a 2 dracmas. Y él, sin vacilación alguna, escúcheme, y no le corresponde pagarla, conociendo los principios, los pagó. Él sabía que debía cumplir con la ley tributaria. Jesús estaba claro con estos principios y se sometió a ellos, aunque por 2 razones él estaba exento de pagarlos. Para mayor comprensión del caso, vamos a estudiar el pasaje, en Mateo 17, 24 al 27. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que este era un tributo eclesiástico, en primer lugar, para el sostenimiento del templo. Ahora, pastor, y los que me oyen y me ven, ¿quiénes habían constituido a los sacerdotes como sacerdotes? Ellos estaban bajo qué lineamiento. ¿Quién había colocado a Caifás y a Anás
dentro del templo. Ok, usted me podría decir, bueno, a Caifás y a Anás lo constituyeron el grupo del resto de los sacerdotes. Puede que sí. Exacto. Pero ¿quién le dio el permiso al resto del grupo de los sacerdotes para que se constituyeran como el Sanedrín? ¿Dios o el Imperio Romano? Esa pregunta debiéramos de hacerla, ¿no? ¿A quién obedecían ellos? Es decir, la parte del sacerdocio en el tiempo de Jesús, ¿a quién estaba más la obediencia? ¿Hacia Dios o hacia el imperio? Si ellos se rebelaran abiertamente contra el imperio, ¿qué les podía pasar? Bueno, lo que les había pasado muchos años atrás y lo que luego les pasó en el año 70 después de Cristo, y después cuando quisieron reunificarse nuevamente, les volvió a pasar en el año 125 de la era cristiana, en el cual no solamente Judá fue arrasada nuevamente, sino que le cambiaron hasta el nombre. Y por causa del gobernante del 125, que no recuerdo ahorita el nombre, no solamente arrasó con lo poco que quisieron organizarse los judíos, sino que le cambió el nombre al territorio. Y hasta ahora, el nombre que ese territorio tiene, según pudiéramos decir los voceros mundiales de lo que llaman la sociedad civil, es Palestina. Eso ahora lo llaman Palestina. ¿Eso se llamaba antes así? No. Cuando Jesús nació, eso era Judá. Sí, todo ese territorio, todo ese vasto territorio era Judá. Pero ahora ese gran territorio se llama Palestina, por causa de lo que hicieron los romanos, los que manejaban en ese entonces el gobierno. Y con todo y eso, no hay un registro bíblico donde usted pueda ver, donde usted pueda apoyarse ideas propias para organizar gente, armar gente y lanzarnos en contra de los gobiernos, aunque estén actuando mal. ¿Sí? Ahora, que debemos de, en la medida que se pueda, tratar de corregir eso, sí, eso es correcto, pero no hacerlo de una manera violenta. Ahora, ese tributo que se cobraba era de carácter eclesiástico, lo manejaba el Sanedrín, para el sostenimiento del templo, y que todo judío mayor de 20 años debería pagar. No era obligatorio, solo se cancelaba por principio y por estado de conciencia. Esta era una de las razones por la cual Jesús estaba exento de pagarlo. Uno, porque era por conciencia, no era obligatorio. Al analizar el pasaje, encontramos la segunda causa de mayor fuerza que exoneraba a Jesús de dicho pago. Tomándolo del texto original, lo escribe como sigue. Y cuando ellos llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Y cuando llegó a la casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué opinas, Simón? ¿De quién reciben impuesto o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos, los hijos de los gobernantes. ¿Sí? Ahora, el lenguaje de Jesús está claro. Lo que quiso decir fue: si los tributos son eclesiásticos, es decir, para el sostenimiento del templo, ¿por qué me cobran a mí dicho tributo si el templo es de mi Padre? Y agregó: por estado de conciencia, sin embargo, para que no los ofendamos, paga por mí y paga por ti. Aquí entonces cabe lo que les dije la otra vez. Y los otros 11 discípulos, ¿por qué no pagaban? ¿Se recuerda, Celina, por qué es que los otros no pagaban?
Jesús y Pedro solamente, o Jesús le dice a Pedro, paga por ti y paga por mí. ¿Y los otros 11? ¿Tenían ellos que irse a recoger café para luego ir a pagar el tributo? No, lo que se estima y lo que se cree que los otros eran menores de 20 años. Por esa razón, ellos estaban exentos del pago de ese tributo. Todos sabemos que ya Jesús rondaba de los 30 años hacia arriba, y Pedro pues también estaba de los 20 hacia arriba. El resto de los discípulos tienen que haber sido menores de 20 años. Ahora, la enseñanza consiste en que si Jesús pagó el tributo, que por esas dos razones no tenía que hacerlo, ¿cuánto más nosotros debemos pagar lo que por ley nos corresponde pagar en el área que nos corresponda pagar de acuerdo a las leyes donde estemos y los acuerdos que se lleguen en el ámbito comunitario, en el ámbito de la sociedad en la que estamos viviendo, los aportes que se hacen a nivel de las comunidades, los que se hacen en las escuelas, en el liceo y en diferentes otros sitios, pues donde nosotros hacemos vidas. Ahora, honra a nuestros progenitores. Es lo séptimo que nosotros, como seres humanos, que queremos prosperar y que Dios nos prospere, debemos de llevar a cabo. Nótese que ya estamos tocando el séptimo punto, el séptimo, pudiéramos decir, mandamiento o condición para poder ser prosperados por Dios. Honrar a nuestros progenitores. Mateo 15, 4 y 6 y Marcos 7, 10 y 11 nos narra cómo Jesús enfrentó la actitud de los escribas y fariseos que por causa de ganar sus tradiciones quebrantaban la ley, o de guardar, perdón, sus tradiciones quebrantaban la ley de Dios y sus mandamientos. El libro de Éxodo, en su capítulo 20, registra los mandamientos de Dios para la nación de Israel. Y entre ellos, el número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, no es si el tipo es bueno, si el tipo es chévere, si el tipo es calidad, si se ha portado bien, si te crió o si no te abandonó, si no te abusó, si no, si permaneció con tu madre. No, sencillamente el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Las escrituras presentan una verdad en relación con el mandamiento de honrar a nuestros padres, mandamiento que fue quebrantado por los religiosos en los tiempos de Jesús y que en la actualidad es un denominador común en muchos que proclaman el Evangelio. Los escribas y fariseos invalidaban este mandamiento por haber hecho, oiga, un voto de Corbán, el cual los hacía libre de ayudar a sus propios padres por causa de haber consagrado todo su dinero a Dios. Este voto de Corbán era legal entre los hebreos, pero tomando en cuenta los mandamientos de Dios, nunca se debía hacer votos de Corbán, consagrando a Dios todos los bienes y quebrantando uno de los mandamientos establecidos por él mismo. Eso fue lo que Jesús confrontó, la hipocresía y la mala intención de los fariseos y escribas. Jesús fue fiel con este mandamiento hasta la muerte. Honras
antes de morir, dejó a su madre al cuidado de uno de sus discípulos. Eso está registrado en Juan 19, 26 y 27. Ahora, quiero ahondar un poco acá. Es decir, los judíos o los israelíes, como todos lo sabemos, aparte de la ley, ellos tienen una serie de libros que los llaman Talmud, ¿sí? Lo más común que hemos oído es el Talmud de Babilonia. Son libros que basados en el pensamiento oral han sido escritos por pensadores. Muchos de ellos le han dado como una amplitud a los principios bíblicos dados por Dios a través de Moisés y a través de los profetas, pero gran cantidad de estos libros de pensadores judíos que se han escrito, muchos de ellos, como en el caso de este voto de Corbán, han venido en contra de las Sagradas Escrituras. Escúchenme. Rabinos que han adquirido, han alcanzado un nivel de respeto, un nivel de honra dentro de la comunidad judía. Y por causa de ese nivel de respeto y de honra, ellos han escrito pensamientos, buenos algunos y otros no tan buenos, pensamientos, pudiéramos decir, hasta cierto punto dirigidos e inspirados por el Espíritu Santo, y otros pensamientos dirigidos y enmarcados por sus caprichos, por su ego, por su error, y algunos hasta inspirados por el mismo diablo, pudiéramos decirlo. Ahora, en este caso, en el voto de Corbán, ¿tenía razón o era necesario que se escribiese sobre esta área, que se legislase, pudiéramos decir, si ya se había legislado? No. Ahora, la pregunta es, cuando yo como judío, como hijo de un padre y de una madre, consagraba todo mi dinero a Dios, cuando venía papá con una necesidad, pues sencillamente yo le decía, papá, mira, no puedo darte nada, no puedo ayudarte porque es que todo el dinero que tengo lo he consagrado a Dios. La pregunta es, ya va, ¿y quién podía tocar ese dinero? Si ese dinero estaba consagrado a Dios, ¿para qué se usaba? ¿Quién sí podía usar ese dinero? Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que también, así como los demás tuvieron derecho a pensar y a escribir, nosotros también tenemos derecho a pensar y a hablar, a decir algo. Entonces creo que esto lo hicieron algunos líderes de su tiempo o algún líder de su tiempo para que los incautos que ellos tenían detrás de ellos consagraran, entre comillas, ese dinero a Dios, supuestamente violando el principio de honra a padre y a madre, pero eso sí, para que cuando ellos necesitaran, entonces sí le pudieran traer ese dinero a ellos, en este caso a los sacerdotes de aquel entonces. Ahora, tratándose de esa manera, cualquiera con una mente delictiva, con una mente diabólica, podía invalidar, escúcheme, el mandamiento de Dios para enmarcarse en un mandamiento de hombre. Entonces, Jesús no tuvo problema con la ley, con los mandamientos establecidos por Dios, pero sí tuvo serios problemas y chocó con toda la intención contra los hombres y las mujeres que se torcieron frente a las Escrituras y que sacaron preceptos como este que acabamos de ver, el cual viola los principios divinos. En nuestros tiempos, escúcheme, los que me ven y me oyen, tenemos algunos de entre nosotros, Pastor Quintero, que nos hemos consagrado tanto a Dios, que no tenemos tiempo para atender a papá y a mamá. Que nos hemos ocupado, escúcheme esto, que nos hemos ocupado tanto en la novia de Cristo, que no tenemos tiempo para nuestra familia. Pareciera que eso como que no está bien. Que le hemos dedicado tanto tiempo a nuestra vida espiritual, que nuestros hijos quisieran un día jugar con nosotros, trompo, metra o algo así por el estilo, comerse algo ahí en familia, pero no tenemos tiempo porque tengo que ir para allá, tengo que ir para acá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Creo que ahí debiéramos de hacer un pequeño equilibrio. Creo que ahí debiéramos de
dedicarle algo, porque la primera iglesia que nosotros debemos pastorear somos nosotros mismos. La segunda es nuestra casa, nuestro hogar, para que en tercer lugar estemos atendiéndole la novia a Jesucristo, que es la iglesia de Él. Ahora, en el caso de Jesús, oiga esto, en el caso de Jesús, honró a su madre hasta en lo último. ¿Por qué Jesús en la cruz del Calvario le entrega a su madre, a Juan, uno de sus discípulos, y no se la encomienda a sus hermanos? ¿Sabía por qué? Porque sus hermanos, hijos de su padre y de su madre, no creían en él. Otro de los detalles, se cree que ya José, su padre, había muerto, porque en el tiempo de Jesús, el promedio de vida de los hombres era entre 50 y 55 años. Y supongamos que supongamos que María tuvo a Jesús, cuando José tendría algunos 20, 25 años. Ponle que tenía 25. Jesús arranca su ministerio a la edad de 30 años aproximadamente. Sume 30 más 25, ¿cuánto le dio? 55. Entonces se cree que ya José no estaba en el plano terrenal. Por esa razón, Jesús entonces en la cruz cumple el mandamiento. Como primogénito que era, tenía que dejar bien ubicada a su madre. Tenía que dejarla en manos responsables. Tenía que dejarla en manos de personas, individuos que creyeran en él. En este caso, la encomienda a Juan. Lo dice el capítulo 19, versos 26 y 27. En estos tiempos tenemos problemas similares con algunos creyentes que son fieles a Dios con el diezmo y la ofrenda, pero quebrantan un mandamiento establecido por Él. Honra a tu padre y a tu madre. El término honra indica tener sumo cuidado de ellos en todos los aspectos, en el respeto, la consideración y el sostén. El ser fiel con el diezmo y la ofrenda está muy bien, pero nunca descuides a tus progenitores, porque además de quebrantar uno de los mandamientos de Dios, quebrantas uno de los principios del plan financiero y por ende cercenas el derecho que tienes de parte de Dios de ser bendecido financieramente por Dios. El día de las madres es todos los días. Por esta causa, Dios dejó un mandamiento a favor de ellas para ser honradas durante la vida por sus hijos, no un solo día. Y de paso, ese día, muchos de los hijos, ¿qué hacen? ¿Qué le compran a la madre? Una lavadora nueva para que le lave más ropa, una cocina nueva para que le siga cocinando, y así sucesivamente. Es decir, cosas que, a la madre momentáneamente la van a alegrar, pero pregunto, ¿una lavadora es algo que es exclusivo para la madre? ¿Una cocina es algo que es exclusivo para la madre? Yo sé, muchas veces queremos honrar a Dios, queremos honrar a nuestros padres, pero lo hacemos con intereses unipersonales o colectivos. Pero ¿quién se ha dedicado a hacer algo única y exclusivamente para esa madre? Ahora, honra a tus padres y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra y para que te vaya bien sobre ella. De Deuteronomio 5:16, reitero, el término honrar en su significado etimológico tiene que ver con el respeto, la consideración, el sostén financiero, es tener cobertura amplia sobre ellos. En estos tiempos tenemos el tipo de hijos que se
acuerdan de su madre en la forma más hipócrita, llenos de mentira y de engaño, solo en el supuesto día de las madres, que de paso es una costumbre pagana, ya que la celebración más antigua del Día de las Madres es mitológica. Empezó en la Grecia antigua por las festividades en honor a Rea, la madre de los dioses Júpiter y Neptuno y Plutón, que de paso es mitológico, no existen, no son reales. La verdad del caso es que nos acordamos de nuestras o de nuestros padres solo en el día de su celebración, y que de los restantes, cómo fácil nos olvidamos de su honra por 364 días, y queremos cubrir todo un olvido de un año en un solo día, como para callar o calmar la voz de la conciencia. Se ha registrado casos de progenitores que su muerte la causó la tristeza, la congoja, la desolación, el desánimo por causa del abandono de sus hijos, padres y madres que fueron desertados y desamparados en asilo, ancianato, orfanatorios, en hospitales psiquiátricos, y el mayor de los casos son abandonados a la indigencia o mendicidad. Yo fui un niño, dice el que escribe, abandonado, gracias a Dios yo no lo fui, por mi madre a la edad de 5 años, y tendría una buena razón como para nunca ver de ellos, pero no es lo que registran las Sagradas Escrituras. Honrar a nuestros progenitores no depende de la honra que ellos tuvieron para con nosotros. Sea cual sea el caso, ellos son nuestros padres, y a favor de ellos Dios estableció un mandamiento, el cual debemos cumplir, cueste lo que nos cueste. Ellos como padres le darán cuenta a Dios de sus acciones. De nuestra parte debemos ser generosos con ellos. No trates de cubrir en un día lo que en 364 días no hiciste. El hacer, esto es caminar en la más grande de las hipocresías, la mentira y del engaño. Honremos a nuestros padres mientras los tengamos en vida. Después de sus fallecimientos, de ninguna manera las podemos honrar. No hay presentes que puedan honrar a nuestros padres después de su muerte. Una flor en una tumba sobre la lápida solo se marchita. Un gesto de honra en vida lo recordarán por siempre y se las llevarán a la tumba. Debemos ser copartícipes de nuestros bienes con nuestros hermanos. Punto número 8, que tiene que ver con el tema del plan financiero. Debemos de ser copartícipes, ¿sí?, de nuestros bienes con nuestros hermanos. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase.